Hoy, en nuestra búsqueda global de grandes errores de la ingeniería, una presa de California al borde del desastre. Le dije a mi mujer e hijos, nos tenemos que ir ya. Un puente escocés que corría el peligro de convertirse en una calamidad. La esperanza de vida del puente era una gran preocupación. En Alemania, una gran construcción que se ha descarrilado por completo. Estas tonterías tenían que terminarse. Y en Inglaterra, un fin de año ardiente. Empeoró rápidamente. A la hora de construir, hasta el error más pequeño puede provocar un gran desastre. Desde errores de cálculo a malentendidos. Estos son los grandes errores de la ingeniería que solo un experto puede solucionar. Grandes errores de la ingeniería. Las meteduras de pata más épicas en la ingeniería pueden suceder cuando las soldaduras aún están calientes y la pintura sigue húmeda. Es un problema de 360 grados, no solo para nosotros. Pero a veces la raíz del problema permanece oculta durante años. Con el tiempo, un par se rompieron. Una bomba de relojería esperando para explotar. Y sonó como una granada. ¡Boom! Igual que nuestra primera calamidad de la construcción en California. Un desastre de la ingeniería que amenazó con borrar ciudades enteras del mapa. Cundió el pánico entre la gente. Pregunté si era de verdad. Me dijeron que sí. Mientras el desastre se aproximaba, 180.000 habitantes de orillas del río Feder recibieron la orden de evacuar. Esta gente estuvo a menos de una hora de la aniquilación. California es famosa por su sol eterno y sus 1.300 kilómetros de costa. Pero a pesar de estar justo a las orillas del Océano Pacífico, tiene una larga historia de sequías. En los años 60 comenzaron las obras para construir una solución cerca de la localidad de Oroville. Casi nadie ha oído hablar de Oroville, pero es uno de los proyectos infraestructurales más grandes de la historia estadounidense. Terminada en 1968, la presa de Oroville de 230 metros de altura que cruza el río Feder es a día de hoy la presa más alta de América. Construida con 140 millones de toneladas de barro y tierra, la presa creó el lago Oroville, donde se almacenan más de 4 billones de litros de agua. La presa es vital, abastece a granjas, ciudades y pueblos de todo California. Pero como pasa con todas las presas, si los niveles de agua suben demasiado por detrás de ella, hay riesgo de daños o incluso un colapso catastrófico que podría desembocar en una inmensa inundación por el río Feder. No solo es una amenaza para la localidad cercana de Oroville, sino para las miles de personas que viven río abajo hacia la bahía de San Francisco. Así que la presa de Oroville tiene una válvula de seguridad en forma de 2 aliviaderos. Cuando el agua llega a cierta altura, baja por estos aliviaderos para que el embalse no se desborde. El aliviadero principal es un conducto de hormigón con la anchura de una autopista de 12 carriles. Cuando los niveles del lago Oroville son altos, se abren las compuertas de control y se suelta el agua a más de 900 metros de altura hasta el río Feder. Como garantía, también hay un aliviadero secundario de emergencia junto al conducto, una ladera por la que el agua bajaría de forma natural si los niveles superaran los 275 metros antes de fluir colina abajo hasta el río. Llamarlo aliviadero es un poco exagerado. El segundo es básicamente la colina. La presa funcionó según lo planeado durante casi 50 años, y no solo acumulaba agua dulce, sino que evitaba inundaciones y también generaba electricidad. Pero en 2017, el norte de California experimentó el invierno más lluvioso en más de un siglo. El lago Oroville se encontraba al 151% de su capacidad normal. La periodista Risa Johnson había oído rumores de que la presa no funcionaba bien. El 7 de febrero recibimos un soplo de que le pasaba algo a la presa de Oroville.
Alguien dijo que había visto un trozo de hormigón salir volando, así que algo estaba pasando. El aliviadero principal estaba abierto, pero no solo le costaba soportar el caudal, sino que estaba empezando a romperse. La fuerza del agua que salía de la presa creó un agujero enorme en el aliviadero de hormigón. Un fotógrafo hizo fotos y se veía un agujero enorme en el aliviadero. Y a partir de ahí todo empeoró. El aliviadero principal tenía problemas. Un piloto local, Gonzalo Curiel, grabó el desastre desde su avioneta. La mayoría de la gente no podía ver la presa desde el pueblo. Yo tuve suerte porque soy piloto y tengo una avioneta. Podía subir a verla en cualquier momento y hacer fotos y vídeos. Ver desbordarse el aliviadero principal desde el aire fue espectacular en cierto sentido, pero también daba miedo porque no sabía qué iba a pasar. Había mucha erosión en los laterales, había mucho barro en el agua y tenía muy mala pinta. Los habitantes de la zona, como Genoa Weidner, se estaban poniendo nerviosos. Vieron trozos, piedras grandes o cemento caer con el agua. Eso fue lo primero. Lo estaban compartiendo en Facebook. La gente comentaba y fue el primer indicio de que algo iba mal. Los ingenieros se vieron obligados a frenar el caudal del aliviadero dañado. Pero las aguas de la tormenta siguieron bajando. El lago no se vaciaba lo bastante deprisa y el nivel del agua seguía subiendo, acercándose al máximo de 275 metros. Cuando vi que se avecinaba tormenta, con todo el agua que había en el lago y lo rápido que se estaba acumulando, empecé a preocuparme. El sábado 11 de febrero de 2017, por primera vez en la historia de la presa, empezó a desbordarse agua por el aliviadero de emergencia. El aliviadero de emergencia nunca se había usado antes. Era territorio desconocido. Como el aliviadero principal tenía problemas, el segundo aliviadero de emergencia era la única esperanza de que la presa permaneciera intacta. Pero el agua también arrastraba barro y piedras hasta el río Feder. El domingo, el agua y los escombros que caían habían destruido la carretera que había por debajo. Y lo que es peor, la ladera se estaba erosionando muy deprisa. El aliviadero de emergencia estaba fallando. Si fracasaba por completo, los expertos predijeron que un muro de agua de 9 metros se precipitaría por el río Feder. Las autoridades se vieron obligadas a evacuar a las más de 180.000 personas que vivían río abajo. Creo que eran las 3 de la tarde cuando la gente recibió el aviso de que tenían una hora para evacuar sus casas. Pregunté si era de verdad y me dijeron que sí. Parece sacado de una película. A 180.000 personas les dijeron que lo dejaran todo y huyeran para salvarse. La presa de Oroville tenía problemas muy serios. El aliviadero de emergencia siguió erosionándose mientras se esforzaba por expulsar el exceso de agua de las tormentas recientes. Si se derrumbaba, la escala del desastre sería impensable. Si fallaba e inundaba la zona, se llevaría a toda esa gente por delante. Nos dieron 50 minutos, pero si hubiera fallado en ese periodo, se habrían perdido muchísimas vidas. Cuando se produjo la evacuación, en las noticias tenían una cuenta atrás en vivo de cuándo iba a fallar e iba a llegar el agua. Mostraron imágenes aéreas de la autopista que salía de la ciudad y los coches estaban parados. Mientras el agua seguía cayendo por la ladera, los ingenieros intentaron reducir los niveles del lago Oroville. El aliviadero principal dañado funcionaba a matacaballo. Gradualmente, la corriente de los aliviaderos de emergencia fue frenando y hora a hora, la superficie del lago empezó a bajar. 2 días después,
Se bajó de categoría la orden de evacuación y la gente por fin pudo regresar a sus casas. Esta situación destacó dos problemas principales de ingeniería de la fase original de construcción. En primer lugar, los estudios geológicos indicaron que en la colina en la que habían construido los aliviaderos había puntos en que la piedra era demasiado débil para soportar el golpeteo constante del agua. El geólogo Elrich Moors nos lo demuestra. De hecho, puedo coger un trozo de este afloramiento rocoso y deshacerlo entre los dedos. Como podéis ver, la piedra se desintegra. El problema es que el aliviadero de emergencia se había erosionado en algunas zonas, más de 7 metros en una semana. Pero la geología no era el único problema. Un informe forense descubrió que una causa crucial de que el aliviadero principal se hubiera roto era que el hormigón era demasiado fino alrededor del conducto. El hormigón del aliviadero principal solo medía 17 centímetros de grosor, no era rival para la enorme cantidad de agua que caía desde el embalse. En total, los aliviaderos sufrieron varios fallos. La mala calidad del lecho de piedra inferior, varias grietas en el conducto que permitieron que el agua pasara por debajo y causara aún más daños. Tras solucionar la crisis inmediata, los ingenieros se pusieron a trabajar en una solución para crear unos cimientos sólidos para el aliviadero principal. Rociaron la roca débil que había por debajo con mortero líquido y añadieron muros de hormigón más gruesos y fuertes. La ladera erosionada del aliviadero de emergencia fue reforzada con una solución muy distinta. Cavaron un muro de contención en la pendiente. Perforaron agujeros en el lecho de piedra sólido y los rellenaron de hormigón, creando una pared de bancales muy robusta diseñada para reforzar la ladera y frenar el flujo del agua. Se calcula que los costes de emergencia y las reparaciones ascendieron a $1.000 millones, pero la presa y sus aliviaderos deberían estar preparados para cualquier cosa que les eche la madre naturaleza. Cuando se produjo esta crisis, todo el mundo suponía que el lecho de piedra no se erosionaría. Esta no es la única pieza antigua de infraestructura de Estados Unidos. El país está lleno de proyectos que habría que inspeccionar. Cuando una construcción sale mal, los errores pueden ser inmensos, sin poner en peligro ninguna vida. Pero a veces, un pequeño fallo puede amenazar con causar una gran catástrofe. Para conocer esta historia nos vamos a Escocia, donde un puente casi se convierte en una catástrofe de la ingeniería. La gente se sentía insegura. La esperanza de vida del puente era una gran preocupación. Una encrucijada que nadie quería cruzar. Hablan de puentes sobre aguas turbulentas, pero lo de este puente sí que era turbio. Edimburgo. El río Forth se encuentra al norte de la capital de Escocia. En 1890, el puente ferroviario Forth fue el primero que lo cruzó y se proclamó como una obra maestra de la ingeniería victoriana. Pero como no había hueco para vehículos ni peatones, durante más de 60 años, si no ibas en tren, solo había otra forma muy lenta de cruzar. El ingeniero John Carson lo recuerda. Me acuerdo que de pequeño venía aquí con mi padre y nos quedábamos en la orilla sur 3 o 4 horas esperando para coger un ferry a uno de los pueblos de la orilla norte. Todo esto cambió en 1964, cuando el puente suspendido de carretera Forth se inauguró. Con 2,5 kilómetros de largo, esta maravilla de la ingeniería tiene 2 cables de 69 centímetros de grosor, de los que cuelgan cientos de cables para sujetar el tablero por debajo. El puente de carretera Forth fue un gran logro en su época, el puente más largo fuera de Estados Unidos. Los dos puentes se unieron para crear una impresión icónica en el paisaje escocés. Pero en términos estructurales, solo después de 4 décadas se acabó la luna de miel, como descubrió el reportero Alan Rowdon. Los que trabajaban allí me contaron que la esperanza de vida del puente les preocupaba mucho.
Me dijeron que el puente podría cerrarse en tan solo 10 años. El puente ferroviario seguía en pie después de casi 130 años y el puente de carretera tenía problemas tras 50. Nadie construye estos puentes esperando que duren solo 50 años. En 2004, la primera inspección a gran escala de los dos cables principales en la historia del puente reveló un desarrollo preocupante. Hay miles de cables en un puente como este, y en la inspección de 2004 se descubrió que 22 tenían elementos de corrosión. Parecen cables individuales, pero en realidad están formados por más de 11.500 alambres finos. Puede que 22 alambres corroídos de más de 11.000 no parezcan muchos, pero son demasiados como para ignorarlos, como nos explica el periodista arquitectónico John Glenday. Hay miles de alambres muy apretados en grupos y todos están muy tensos y juntos. Así que, por desgracia, no es tan sencillo como reemplazar cables individuales que se hayan roto. Todo el puente cuelga como una sola entidad. Los ingenieros necesitaban saber qué había causado la corrosión. Parte del problema era cómo y dónde se habían construido los cables en primer lugar. El mayor problema es el clima de Escocia, que es muy inestable. Como podéis ver, hay mucha humedad y eso causó la corrosión. Pero a veces el ambiente también está seco. No siempre está lloviendo en Escocia, a pesar de lo que digan, así que el clima es muy variado. Y para empeorar las cosas, durante los 6 años de construcción, los cables fueron enrollados sobre el terreno, expuestos a los elementos. Los cables fueron instalados sin tener en cuenta las condiciones climáticas. Los operarios llegaron a trabajar con un ambiente muy húmedo y efectivamente eso causa corrosión. El problema era que como los dos cables principales están constantemente en tensión, no podían retirarlos para repararlos. Así que para detectar más corrosión, los ingenieros instalaron un equipo de monitorización acústica usando micrófonos a lo largo de todo el puente. Hay un montón de cables de acero muy apretados, así que si alguno se rompe ahí en medio, no se puede ver, solo se puede oír. Así que instalaron sensores para poder detectar el sonido del cable cuando se rompiera. Cada vez que una hebra se rompe, salta una alarma. Así podrían saber cuántas estaban rompiendo. Las inspecciones de 2004 revelaron que los cables del puente habían perdido un 10% de la fuerza. El 10% de margen de error en una pieza de infraestructura crucial como el puente de la carretera Ford es muy alto. Una taxista de la zona, Julia Fredrickson, recuerda que la comunidad empezó a preocuparse al cruzar. La gente se sentía insegura. Les daba miedo cruzar, sobre todo a las generaciones anteriores que pensaban, ¿y si pasa algo mientras estoy sobre el puente? No conocían la gravedad del tema. La gente conduce por el puente y la idea de que algunos de los cables que lo están sujetando estén corroídos es algo muy preocupante. Sí, el puente más largo de Escocia se estaba corroyendo solo 40 años después de su construcción. Pero los ingenieros tenían un plan. Para detener la corrosión, los técnicos propusieron una solución, la deshumidificación. Ya se había usado en puentes parecidos en Japón con gran éxito. Se tapan los cables y se bombea aire caliente de forma continua. Es como un secador gigantesco diseñado para eliminar la humedad. El óxido solo podía aumentar si los cables estaban mojados por dentro. Al secar la humedad, se detendría la corrosión. El proceso de deshumidificación duró unos 2 años y costó 8 millones de libras. Fue una idea muy innovadora y aún así funcionó de verdad. Empezó a secar los cables, lo cual fue un gran alivio para los ingenieros involucrados en el puente. Después de encontrar una solución, el puente de carretera Ford debería haber recibido el alta. Sin embargo, había otro problema que afectaba a mucho más que los cables.
Cuando el puente abrió, pasaban 4 millones de vehículos al año. Son muchos. Pero estaba diseñado para esa cifra y un aumento progresivo, pero nada como lo que sucedió. Solo 4 décadas después de su inauguración, por el puente pasa 6 veces el número de vehículos para el que fue diseñado. El puente de carretera Ford tenía que aguantar 24 millones de vehículos al año, mucho más de lo que tenían previsto. Y para aumentar la carga que aguantaba el puente, los propios vehículos cambiaron con los años. El propio puente estaba diseñado para camiones de 25 o 30 toneladas como mucho. Ahora soporta camiones de 44. Y eso hace que la estructura se resienta mucho. No solo ejerce estrés sobre los cables y demás, sino que también daña el tablero, porque tiene soportes espaciados para aguantar los antiguos camiones de 30 toneladas. No están espaciados para aguantar camiones de 44 toneladas. A pesar del triunfo sobre la corrosión, de momento ninguna solución ingenieril podría devolver al puente su antigua fuerza. Así que en 2011 la solución radical fue construir otro puente. Fue el mayor proyecto de infraestructura de transporte en toda Escocia. Tardaron 6 años en construirlo. Fue un proyecto alucinante y en 2017 se abrió al tráfico. Con 210 metros de alto, el puente Queens Ferry costó 1.300 millones de libras y era el puente más alto del Reino Unido, con un diseño muy diferente al de su problemático antecesor. Un concepto moderno que reparte la carga de forma más uniforme. Aquí lo que tenemos es un mástil que básicamente sostiene toda la estructura. Desde ese extremo de los cables hasta este otro. Está construido incrementalmente de sección en sección, y eso se llama construcción equilibrada en voladizo. Con este tipo de construcción, se empieza desde el mástil hacia afuera, colocando secciones de carretera a ambos lados para mantener el equilibrio durante el montaje. Lo que pasa en estos casos es que todos esos segmentos se enganchan. La carga se transfiere al mástil y el peso se transfiere a los cimientos. Los cables se colocan en sincronía con la carretera y se conectan directamente a ella desde el mástil. Desde el principio, impermeabilizaron los cables, los monitorizaron acústicamente y, al contrario que su antecesor, todos y cada uno de los cables se pueden reemplazar con facilidad. El arquitecto Alan Dunlop cree que el diseño también es una mejora más estimulante. La estructura de los cables proporciona cierta elegancia y estiliza mucho la propia estructura. Así que no solo funcionan muy bien estructuralmente, sino que también hacen que el puente quede muy bonito. Así parece que el puente se extiende a lo largo de una gran distancia con los medios mínimos. Es muy ligero y, como consecuencia, muy hermoso. El gobierno escocés quería que fuera un proyecto de referencia y consiguieron un puente espectacular. Es totalmente fabuloso. Al liberarlo de la presión del tráfico, el viejo puente de carretera Ford ha vuelto al trabajo. Más o menos. El puente original se reabrió, pero esta vez solo al transporte público, peatones y motocicletas. Hoy en día, este trío de puentes operativos ofrece una visión dinámica de la ingeniería escocesa. En lugar de competir, los 3 puentes se complementan unos a otros. Se puede ver a través del tiempo. Aparte del Ford, vemos a nuestros ancestros victorianos y lo que lograron. Pero también estamos orgullosos de poder llevar este testigo hacia el futuro. Construir un puente nuevo es una solución extrema y cara. Pero ahora Escocia tiene un puente vanguardista que mantendrá el país en movimiento en los años venideros. Para los ingenieros es el paraíso de los puentes. Las calamidades de la construcción pueden ser algo excepcional, un problema único que puede deberse a la experiencia. Podría cobrarse hasta 200.000 víctimas. Pero a veces,
Un solo fallo nos recuerda que la ingeniería tiene que estar alerta. Para esta historia nos vamos a Inglaterra, que vivió un fin de año ardiente. Es como una peli de desastres. Un recordatorio impactante de que la ingeniería tiene que evolucionar con los nuevos tiempos. Empeoró rápidamente. Era horrendo. Fue un milagro que nadie saliera herido. Una catástrofe que creó una escena de matanza total. Liverpool, en el noroeste de Inglaterra. En Nochevieja de 2017, el principal estadio de la ciudad acogía un gran evento. Alrededor de las 16:30, Sue Wright estaba llegando en coche al aparcamiento de varios pisos del estadio, que ya estaba hasta los topes, cuando se produjo un desastre. A la derecha había una fila de coches aparcados y detrás de esa fila había un coche en llamas. Todos los que iban delante se pararon, cundió el pánico. La gente abandonó los coches y echó a correr hacia la salida. El ruido era intenso. Había estallidos, explosiones y había mucho humo. La gente tosía. Unos minutos después, creo que 7 u 8, llegaron los bomberos. La reportera local Jenny Kirkham estaba cerca de la escena y notó que sería una primicia. Estaba saliendo de otro trabajo y pensé pasarme para echar un vistazo a ver qué pasaba. Desde ahí se veía salir humo de diferentes pisos, sobre todo del tercero, y luego se extendió. Se oía cómo estallaban los depósitos de combustible de los coches y esas cosas. Desde fuera parecía que estaba contenido. Pero dentro, el fuego se había descontrolado. A las 7, un humo negro llenaba todo esto. Empujaban a todo el mundo hacia atrás porque el humo era muy denso y se estaba extendiendo. Y empezaron a salir llamas del aparcamiento. Mientras el infierno se extendía, el evento fue cancelado. Aproximadamente 4.000 personas fueron evacuadas de la zona. Los conductores se vieron obligados a abandonar sus coches, mientras a los habitantes de los edificios cercanos les dijeron que abandonaran sus casas. Me asusté bastante cuando empezó todo y empeoró rápidamente. Lo que empezó como estallidos se habían convertido en explosiones. Se oían 3 o 4 cada vez. Cientos de coches estaban ardiendo en el interior del edificio de 10 años. 85 bomberos lucharon toda la noche para extinguir ese infierno. No es sorprendente porque había más de 1000 coches. Aunque el incendio había empezado con un SUV con un sistema de combustible modificado, más de 1.300 vehículos quedaron destruidos. Pero increíblemente, nadie resultó herido de gravedad. Un problema fundamental podría ser el diseño de los aparcamientos de varios pisos, como nos explica el ingeniero especialista en fuego Fatih Tarada. Por desgracia, aún se puede dar la situación en la que un incendio en un aparcamiento sea el equivalente al horno perfecto. Las llamas de un coche que esté ardiendo pueden llegar al techo, que es bastante bajo, aproximadamente 2,2 metros, y entonces empieza a moverse en horizontal, así que podrían llegar a los vehículos de al lado desde arriba y desde abajo. Por lo tanto, pueden crearse situaciones extremadamente peligrosas. A mediados del siglo XX, como iban circulando más coches por las carreteras, los aparcamientos de los centros de las ciudades crecieron a lo alto en lugar de a lo ancho. En estas construcciones de varios pisos caben más vehículos, pero debido a la combinación de techos bajos, buena ventilación y un gran número de coches, un solo coche en llamas podría convertirse en un auténtico infierno. Aunque el garaje de Liverpool solo tenía 10 años, como el resto del Reino Unido, sus reglamentos se basan en vehículos de los años 60. Pero los coches han crecido mucho. No como los garajes. El experto en planificación Russell Simmons nos explica por qué los reglamentos de diseño tienen que evolucionar con el tiempo. El riesgo de incendio en el interior de edificios ha cambiado.
así como los cambios de diseño asociados a los propios vehículos de motor. La última investigación, que fue realizada hace varios años por el BREEAM, se hizo usando coches de hace años. Desde entonces, el diseño de los coches ha cambiado. Y debería tenerse en cuenta para diseñar los aparcamientos. El riesgo ha cambiado por completo. Los aparcamientos no han cambiado mucho, las plazas siguen siendo del mismo tamaño, así que los coches grandes están más cerca unos de otros. El problema es que, en caso de incendio, el fuego está más cerca de otro objeto inflamable y eso crea un grave problema. Los coches más grandes tienen depósitos más grandes y más combustible. En el aparcamiento de Liverpool había más de 1.300 vehículos, lo cual equivale a una gran cantidad de combustible para arder. Pero no solo se trataba del tamaño de los coches o el aparcamiento. Hay otro problema con el diseño de los depósitos de combustible modernos. Otro motivo por el cual los coches son más inflamables en la actualidad es porque los depósitos de combustible hoy en día están hechos de plástico. Así que si un vehículo en llamas afecta a otro que está justo al lado, si el depósito se derrite, puede soltar el combustible y eso se puede convertir en un peligro y arder rápidamente. Los aparcamientos fueron construidos con los vehículos de gasolina en mente, pero desde los años 60 ha habido un aumento de los coches diésel en la carretera, lo cual es probable que haya empeorado la situación. El diésel tiende a encharcarse más, se acumula, en lugar de evaporarse y disiparse. Así que es más probable que llegue a otras zonas donde se pueda prender. Por litro, el diésel tiene un 10% más de energía que la gasolina, lo que significa que arde durante más tiempo. También es más viscoso, se pega a las cosas. Así que si está ardiendo un combustible en llamas, se pegaría algo y eso causa muchos problemas en un incendio. ¿Podéis imaginaros cómo se descontroló? El aparcamiento estaba inclinado, así que de repente había diésel en llamas que se podía mover por todo el aparcamiento. Así que la combinación de acceso inclinado a cada planta, reglamentos diseñados hace 5 décadas y un mayor número de coches diésel convirtió una celebración en un ardiente fiasco. No puedes cambiar cómo están construidos todos los coches, ni demoler todos los aparcamientos y empezar de cero. Una solución sencilla sería instalar rociadores por norma, como en los túneles del Reino Unido. En los túneles la seguridad contra incendios está muy regulada, pero en el caso de los aparcamientos es casi inexistente. Por ridículo que pueda parecer, no es obligatorio tener rociadores en aparcamientos. Tradicionalmente no hay muchos sistemas instalados en los aparcamientos y es muy raro ver un sistema de rociadores instalado en un aparcamiento de varias plantas en la superficie. Es más habitual en los subterráneos, pero no hay un requerimiento específico. Fatih Tarada nos demuestra lo eficaz que puede ser un sistema de rociadores. Lo que haremos ahora será apagar un fuego. Para eso usaremos un extintor y el fuego quedará contenido en el interior de esta estructura de metal. Cuando arde combustible hay que usar espuma, no agua. No se puede echar agua a un combustible en llamas. El petróleo, el diésel, la gasolina flotan sobre el agua, así que se extenderá por todas partes. La clave es usar espuma, que priva al fuego de oxígeno y lo apaga por completo. Esto es lo que pasaría con un sistema de rociadores en el aparcamiento. Los servicios de rescate dijeron que un sistema de rociadores habría permitido a los bomberos apagar el fuego. Mientras que el alcalde de Liverpool cree que deben aprender la lección para el futuro. A pesar de que sufrió un incendio, el aparcamiento sigue en pie. Y afortunadamente no hubo ningún herido grave. Si ese coche no hubiera estado ahí, no se habría causado ese incendio y esos coches no habrían quedado destruidos. El aparcamiento cumplió con su función, pero hay que replantearse la seguridad de los aparcamientos. Las
calamidades de la construcción pueden producirse cuando menos te lo esperas. Y la historia puede ocultar los errores originales de ingeniería. Pero a veces las cosas pueden salir mal mientras los obreros aún están trabajando. Para esta historia iremos a Alemania y a un proyecto ingenieril descomunal al que le está costando avanzar. Esa vía definitivamente no iba según lo previsto. Se tarda mucho y el precio aumenta. No nos parece necesaria. Un proyecto ferroviario que se ha pasado 6 años y 4.600 millones de euros de lo previsto. Parece que este proyecto ha salido mal a lo grande. Stuttgart se encuentra en el corazón de la Alemania industrial y es la cuna de una de las mayores invenciones del mundo y triunfos de la ingeniería, el automóvil. Karl Benz y Gottlieb Daimler trabajaron por esta zona. Claramente lleva la ingeniería de precisión en la sangre. En 2010 comenzó la construcción de una estación radical que costaría varios millones de euros para acelerar el sistema ferroviario de la ciudad. El especialista en transporte, Christian Budger, nos informa de los ambiciosos planes de la ciudad. La idea era soterrar la principal estación de tren de Stuttgart. En Stuttgart hay una estación que es como una terminal. La idea era que al ponerlo todo en un túnel no haría falta tener que detener ni desviar ningún tren, sino que atravesaría la ciudad sin más. Esto permitiría una conexión más rápida con las líneas de alta velocidad que se iban a construir. El gran plan era soterrar la estación entera, creando casi 32 kilómetros de túneles nuevos y convirtiendo la estación terminal en una que permitiera que los trenes pasaran por debajo de la ciudad. El principal impulsor no era mejorar el sistema de trenes, sino el desarrollo de la ciudad. Stuttgart está en un valle, es una ciudad que está creciendo, así que hay mucha presión en el mercado inmobiliario. Al soterrar la estación, se podría liberar un espacio considerable y a la ciudad de Stuttgart le encantaría tener espacio de sobra para construir. Este proyecto revolucionario se llamó Stuttgart 21 y se estimaba que estaría terminado en 2019. Viajes en tren más cómodos, estaciones más elegantes, casas por encima. ¿Cómo no les iba a encantar a todos? Todo suena genial, en teoría. Pero la transformación de la terminal ferroviaria de Stuttgart en una estación subterránea tuvo problemas casi de inmediato. Desde el principio, los ingenieros se enfrentaron a un gran problema que existía desde mucho antes de que se ideara el proyecto: la roca bajo la ciudad. A la gente le preocupa que el túnel nunca funcione bien, debido a la roca tan impredecible que hay alrededor. Una empresa de ingeniería realizó una investigación por encargo del Deutsche Bank y dijeron que había un riesgo inusual debido a esa roca. La geología de Stuttgart hace que no sea adecuada para este tipo de construcción. Hay algo que se llama anhidrita, que cuando se moja se expande y eso es un grave problema para esta construcción. Hace millones de años, cuando los océanos antiguos se encogieron, cristales de yeso se acumularon en el fondo marino, formando lechos de piedra. Cuando el mar se evaporó, la roca se secó por completo y el yeso se convirtió en anhidrita. La palabra anhidrita viene del griego y significa literalmente sin agua. Y como una esponja, cuando absorbe agua, se expande. Es un problema al perforar túneles. Parece que Stuttgart es el último sitio en el que querría soterrar unas vías. El ambicioso plan de Stuttgart para soterrar la estación central estaba descarrilando. Y como el proyecto ya estaba sufriendo retrasos, los ingenieros necesitaban que todo fuera sobre ruedas. Pero aparte de la inestabilidad de la roca, había otro problema. Este no era el único proyecto tunelador de la ciudad. Stuttgart ya tiene una gran red de metro subterránea, así que perforar más túneles es una pesadilla logística. Tenían que pasar por encima y por debajo de las líneas existentes. El activista local Werner Sauerborn nos explica los problemas de la construcción. Lo que se ve aquí es el S-Bahn, una conexión ferroviaria que va en esta dirección.
Y al otro lado de la obra hay otra vía del S-Bahn. Ahora están intentando construir las vías nuevas por encima de esas y por debajo de las otras. Es un gran dolor de cabeza ingenieril que obligó a desafiar las convenciones del diseño. Para evitar las líneas de metro existentes, tenían que construir los andenes con un ángulo mucho más pronunciado de lo habitual. Se vieron obligados a construir las vías con una inclinación de 6 metros desde el punto en el que estamos hasta el final de las vías. En Alemania hay pocas estaciones que estén inclinadas y aunque ese desnivel sea mínimo, los accidentes con sillas de ruedas, carritos, etc. sí son habituales. He ahí el gran problema, que aquí la inclinación es mucho mayor que en el resto de estaciones del país. En 2018, el proyecto llevaba 6 años de retraso y se pasaba 4.000 millones de euros del presupuesto. Para los habitantes de la ciudad, eso indicaba que el proyecto nunca se terminaría. El 21 de Stuttgart 21 se refiere al siglo XXI, pero al paso que van tendrán suerte si lo terminan en el siglo XXII. Se produjo una gran discusión pública sobre este proyecto, la más emotiva que ha habido sobre un proyecto infraestructural en Alemania en los últimos 50 años. Dividió a toda la ciudad. A pesar de los millones gastados en el proyecto, muchos expertos afirman que Stuttgart 21 en realidad empeorará el transporte público de la ciudad. La estación antigua tenía 17 andenes, la nueva solo tiene 8. Normal que la gente esté descontenta. Los viajeros de Stuttgart siguen usando la estación antigua y no están convencidos de que la nueva vaya a mejorar la situación. Hay muchas dudas sobre si este túnel llegará a tener la misma capacidad que el sistema ferroviario actual. Se calcula que para el 19% de los pasajeros que llegan o pasan por Stuttgart, el proyecto acortará la duración de sus trayectos, pero alargará la del 13% de pasajeros y para el resto no supondrá ninguna diferencia. Y ahí no acaban los problemas del proyecto. Se rumorea que aún tienen que afrontar otra cuestión candente. Algunos creen que el sistema contra incendios de la estación no fue aprobado y en lugar de detener la construcción decidieron posponerlo y añadir el sistema más adelante. Lo lógico con un proyecto así habría sido que solucionaran algo tan importante como el sistema de seguridad contra incendios desde el principio. Los problemas de construcción significan que la fecha oficial de inauguración ha sido retrasada a 2025. Pero como los problemas siguen acumulándose, tanto de plazo como de presupuesto, algunos creen que debería abandonarse el proyecto de Stuttgart 21. Están continuando un proyecto que no tiene sentido y cuesta mucho dinero. Es peligroso, porque se trabaja con anhidrita y además el andén está demasiado inclinado. Al tener todo eso en cuenta, habría que detener este sinsentido. Los planificadores, políticos y gestores del proyecto tendrán que colaborar si quieren que Stuttgart 21 quede terminada algún día. Los ingenieros alemanes son la envidia del mundo entero, pero en este caso han descarrilado. En la construcción se producen todo tipo de calamidades. Imponentes o revolucionarias. Impresionantes o aterradoras. Mientras sigamos construyendo, siempre habrá más errores que solucionar.